Hola a todos, muy buenas noches. Un cordial saludo para todas aquellas personas que ven este video. Mi nombre es Grace Larrota, soy médico veterinario egresado de la Universidad de Pamplona. Eh, Soy representante legal de Medical Pets Baviare, es una empresa dedicada al cuidado de los pequeños animales y tiene 3 años de fundada. Es actualmente la empresa pionera en la prestación de servicios veterinarios en el departamento y le prestamos servicios también a lo que es Guaviare y Meta. ¿Listo? Hoy hablaremos un poco de trastornos circulatorios. Recordemos que para el buen funcionamiento de, diremos acá, trastornos circulatorios. Entonces, recordemos que para el buen funcionamiento de los órganos y tejidos celulares se requiere un buen aparato circulatorio para que se pueda generar cambios de oxígeno, de nutrientes, hormonas, electrolitos y agua, así como la remoción de productos metabólicos y desechos como el dióxido de carbono. ¿Listo? Entonces, entre los trastornos circulatorios tenemos lo que es la hiperemia, el edema, la hemorragia, la trombosis, el infarto, la embolia, el shock. eh, Cada uno generado por algo distinto, siempre patológicos. Esto, actualmente en el video pues vamos a hablar no de todos, pero sí de la gran mayoría. Entonces, recordemos también la pared vascular de las venas y de las arterias está compuesta por 3 capas. ¿Listo? En la íntima, la media y la adventicia. La íntima es una capa de células, es una monocapa de células endoteliales, ¿sí? Y actúa como receptor y transmisor de señales. Ellos registran los cambios hemodinámicos como la presión, fuerza e interacción con plaquetas, leucos, interleuquinas. Entonces, pues ellos son los súper importantes en este proceso, ¿sí? Por lo tanto, la fisiología vascular es dependiente de la integridad del endotelio, ¿vale? Denominamos arteriosclerosis, ¿sí? Es una de las patologías, al endurecimiento, el engrosamiento, la acumulación focal de lípidos y macrófagos en la íntima arterial que origina un endurecimiento de la pared de las arterias, ¿sí? Esto puede conllevar a una estenosis, a un cierre, a, a una isquemia, ¿sí? Localizada y puede complicar la situación con una trombosis. Entonces, la trombosis. La trombosis es un trastorno que se caracteriza por la formación de un coágulo, ¿sí? En la luz del vaso. Entonces, vemos el vaso, ¿sí? Acá vemos el vaso, la formación por algún tipo de lesión, ¿sí? Se van agregando, va a haber una agregación de plaquetarias, de células, y esto va a formar el trombo, ¿listo? Entonces, ese coágulo que se va formando ahí va a recibir el nombre de trombo. Para que este se genere, deberá existir primero una lesión en el endotelio, ¿sí? Trastornos metabólicos intracelulares como la congestión local o general y los cambios en la composición sanguínea como el padecimiento de la diabetes, síndromes nefróticos, aumentan la tromboplastina tisular generando una hipercoagulabilidad. ¿Listo? Entonces, ahí en la imagen podemos ver en los trombos que se van presentando en el animalito. Entonces, los más comunes, ¿sí? Trombo aórtico, trombo arterial. Entonces, se van generando ahí los trombos y son los que van a producir una patología. Las consecuencias de las trombosis, entonces, son isquemia, infarto y embolia. Eh, ¿Qué nos puede causar un trombo? Entonces, una venopunción contaminada, un catéter endovenoso contaminado,
Los émbolos pulmonares sin infarto, entonces recordemos que el émbolo ya no es el trombo, pero el que va andando por el torrente sanguíneo, ¿sí? Hay émbolos renales, hay émbolos por fracturas, hay embolias grasas, émbolos que van a ocasionar un infarto, ¿sí? De un órgano, ¿sí? Entonces, lo primero que va a ocurrir es que el trombo se suelta, genera una isquemia y la isquemia conlleva a un infarto. Entonces, el término isquemia se refiere a la lesión que produjo en un tejido por la disminución del flujo sanguíneo, es decir, si un trombo ocluye un vaso, este queda sin aporte sanguíneo, producto de esto inicia una necrosis que en este caso recibe el nombre de infarto, ¿sí? En la imagen podemos observar un infarto de un perro, de un riñón, y también el infarto y la necrosis de ese pulmón del cerdo. Entonces, esto es importante ver que esa necrosis, en este caso por la disminución del flujo sanguíneo, generó el infarto. Entonces, eh, el infarto se desarrolla como producto de la isquemia, ¿sí? Lo que les estaba explicando anteriormente. El infarto se desarrolla como producto de la isquemia y se debe comúnmente a a los trombos y disminuye la irrigación y oxigenación de los tejidos, generando necrosis coagulativa o licuefactiva. Importante también hablar sobre la coagulación intravascular diseminada, que se caracteriza por la coagulación generalizada principalmente de las arteriolas y los capilares, por la lesión vascular de entes patológicos como hemoparásitos, virus, y que pueden terminar en un trastorno hemorrágico como consumo de los factores de la coagulación. Entonces, hay algunos trastornos, como por ejemplo las erliquiosis, la parte de hemoparásitos, una lesión a nivel vascular, el cual va a ir gastando, ¿sí?, los factores de la coagulación hasta que llega un punto en el que ya no hay más factores de la coagulación y van a generar, ¿sí?, un trastorno hemorrágico por eso. ¿Listo? Bueno, ya después de hablar de estos trastornos ya nos queda el edema, la cual es la acumulación de líquido, como lo ven en la imagen. Una acumulación de líquido puede ser general o sistémico, puede ser local, ¿sí? Este puede ser por procesos inflamatorios o no inflamatorios, ¿sí? Eh, Ese líquido se acumula en el espacio intersticial o también en cavidades, ¿sí? Puede ser lo que les decía, local o generalizado. El local se debe a la obstrucción venosa o linfática y el anasarcoedema generalizado se debe a trastornos en órganos centrales como por ejemplo fallas cardíacas, fallas renales, pulmonares o hepáticas. ¿Listo? Entonces recordemos pues que los capilares son permeables. Podemos ver ahí que los capilares son permeables para moléculas como el agua, electrolitos, un poco de albúmina. El equilibrio de este proceso se da por mantenimiento de las presiones osmóticas y hidrostáticas, ¿sí? La hidrostática, recuerden que es la fuerza de bombeo y la osmótica es la atracción del agua por los solutos. Cuando estas se alteran, las presiones rompe el equilibrio. Cuando la presión se altera, rompe el equilibrio y se presenta pues el edema, ¿sí? Entonces, importante siempre mantener las diferentes presiones. Esto hay que ver que el aumento de la presión hidrostática, la disminución de la presión osmótica, por una hipoproteinemia, va a generar eso. Una obstrucción puede generar edema. Retención de agua y sodio en fallas renales pueden generar edema. Esas son algunas de las causas, ¿sí? Ahí vemos una citis, que es muy común. En clínica diaria se me presentan muchísimas ascitis.
los edemas generalizados. Nosotros estamos en una zona muy endémica para garrapatas y el clima, y se presentan de uno de 10 perros, 10 tienen homoparasitosis. Entonces, es muy común observar este tipo de pacientes, un paciente ascítico, un paciente con edema submandibular, esto pues debido a la cantidad de microorganismos y animalitos que se presentan en la zona. Entonces, también edemas locales, ¿sí? Por picaduras de avispas, alergias inflamatorias, ¿sí? Sí es bastante común, se presenta hartísimo estos edemas en esta zona. Entonces, pues para finalizar es importante que, que valoremos a los pacientes, ¿sí? Utilizar todas las herramientas de diagnóstico adecuadas para instaurar tratamientos, ¿sí? No todos los edemas se presentan por la misma situación, ni todos los trombos se generan por las mismas situaciones. Es necesario primero valorar al paciente, mirar los signos, los síntomas, y ya con esto entonces podemos instaurar un tratamiento que nos va a ayudar a corregir cada una de las patologías. Espero que este material sea complemento educativo para quien lo necesite y muchas gracias.